Saludando también a las personas que hoy por primera vez nos están sintonizando. Creo que Dios puede hablarte a través de este mensaje. Creo que Dios puede tocar tu corazón para sanarlo, para liberarlo y para que puedas caminar una vida en bendición y en una nueva dimensión. ¿Amén? Entonces vamos hoy de una vez al mensaje. Quiero ubicarte. Hemos estado compartiendo sobre la carta que escribió el apóstol, o no el apóstol, el siervo de Dios Santiago. Escribió una carta no solamente a aquellos judíos a los que habían compartido con él, sino también a aquellos que estaban dispersos en lo que se llama la diáspora en aquel momento, fuese por persecución o bueno, todas estas cosas que la invasión del Imperio Romano había generado sobre ellos. Quiero recordarte que esta serie que estamos haciendo sobre algunos puntos importantes en la carta de Santiago hace parte también de lo que tú y yo deberíamos estar leyendo, ¿cierto? Porque en este mes, en estos días estamos haciendo nuestro altar familiar a partir de la carta a Santiago. Yo creo que has descubierto, has encontrado algunos versículos claves para tu vida diaria, para tu comunión diaria con el Señor, porque esta carta fue escrita de manera práctica, no tanta teología, no tanta profundidad, aunque hay unos conceptos claves, pues, pero tiene mucho que ver con la forma práctica en la que nosotros vivimos el Evangelio. Entonces, esta enseñanza se llama tentación versus la prueba, ¿cierto? A veces como no sabemos cómo diferenciar una cosa de la otra o por qué es importante una cosa de la otra, a veces las encontramos como sinónimos y nos parece lo mismo, pero yo quiero hoy compartirte algo para que tú puedas ubicar una cosa de la otra y saber cómo vivir y entender cuando estás viviendo una cosa y cuando estás viviendo la otra. El fundamento bíblico que vamos a utilizar en la mañana de hoy está lógicamente en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12, del versículo 12 al 18. Y dice de la siguiente manera: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende de nosotros, de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mire lo que dice este siervo de Dios. Quiero ubicarte también en el contexto. Esta carta fue escrita aproximadamente, no se tiene certeza, pero aproximadamente entre los años 48 y 62 después de Cristo. No se tiene precisión por qué, bueno, porque no aparece una fecha exacta, pero se sabe que en el año 48 es cuando aparece o se le da relevancia a Santiago en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos en esa época. Y bueno, el 62 porque se cree que en el año 62 es que este hombre de Dios murió. Este hombre de Dios fue martirizado, o sea, lo mataron por la causa del Evangelio. Y tiene una muerte bien dura y bueno, también que lo levanta uno y uno puede decir, Señor, si este hombre fue martirizado de esta manera por la fe, bueno, yo no sufro ni padezco nada, o lo mío no es nada. Como yo te decía, esta carta que inicialmente fue escrita para los judíos como él, de nacimiento, y
y no solamente los que estaban con él y que ahora conocían a Cristo y estaban dispersos, sino que también fue una carta que se volvió universal. ¿Por qué? Porque su mensaje, como te decía, era muy práctico y fue relevante, o es relevante aún el día de hoy. Nos deja grandes enseñanzas. A este hombre fue conocido como el justo y reconocido como alguien excepcionalmente bueno. Este hombre, medio hermano de Jesús, y digo medio hermano porque tú sabes que el papá de Jesús es el Espíritu Santo, es Dios, y la mamá pues era María. Pero en el caso de Santiago, Santiago era hijo de José e hijo de María. Entonces era medio hermano de Jesús. Precisamente por su relación, en las Escrituras podemos ver que al principio no creía que Jesús fuera el Mesías, pero luego nos vamos dando cuenta, o la Biblia deja ver, que después que Jesús muere y resucita, él se convierte y cree y conoce que realmente su medio hermano era el Mesías prometido. Y bueno, y desde entonces se convierte en un hombre comprometidísimo hasta el punto de que fue martirizado por el Evangelio. Fue conocido como el obispo de Judea también, y también le pusieron un sobrenombre, yo les compartía, bien interesante, le decían el hermano rodillas de camello. Y le decían rodillas de camello porque se conocía que era un hombre que pasaba de rodillas, arrodillado, orando y pidiendo misericordia al Dios Todopoderoso. Así que imagínate, este reto de este hombre que era conocido como justo, como un hombre bueno y además como un hombre de oración. Ojalá todos nosotros nos convirtamos también en gente no solamente de oración, sino que todos puedan decir, qué hombre tan bueno, y precisamente porque él es un creyente y predica el Evangelio del Señor. Ahora, quiero recordarles algunas cosas que hablamos el domingo pasado. Una de ellas era que la palabra prueba, en el original, está en griego, y en el Nuevo Testamento es la palabra que originalmente se coloca como dokimeon o dokimeon, que significa ensayo, aquello que es probado, para que sea probado, para que se demuestre si es genuino y sobre todo si es confiable. Así que cuando nosotros pasamos por lo que llamamos prueba, son esas situaciones que al final deben mostrar que nosotros somos confiables y además que vamos a ser aprobados. Eso nos da la garantía de que Dios está ahí en control y que Dios sabe lo que está haciendo. Él no está improvisando con nuestra vida o con nuestra relación, sino todo lo contrario. Él está haciendo su trabajo, moldeándonos a su imagen y semejanza. Ahora, es interesante porque según el mensaje que trae Santiago, las pruebas deben causar o deben generar en nosotros alegría. Yo decía, esto es contradictorio porque la prueba lo único que genera es tristeza, la sensación de dolor, la sensación de abandono, ¿cierto? Muchas veces nos hacen creer o nos hacen sentir pecaminosos. Yo estoy pasando esto porque estoy en un pecado, o nos desaniman, Dios no está conmigo, ¿qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera. Pero resulta que la prueba, precisamente como fue diseñada, como fue concebida por Dios, es aquel proceso en el que nos va a llevar a un nuevo nivel, el que nos va a mostrar que somos confiables, el que nos va a quitar todo aquello que estorba y que al final nos va a llenar de alegría porque nos va a hacer mejores personas. Tremendo, ¿cierto? No es lo que usualmente pensamos, pero yo quiero decirte, si tú estás pasando por una dificultad, Dios está en control, Dios tiene su mano puesta sobre la tuya, y si tú te dejas guiar, Él va a sacarte de esa situación difícil y vas a ver cuánto vas a crecer en este proceso. Ahora, nos enseñaba o les compartían que tal como lo enseña Santiago, todas estas enseñanzas que hacen parte del proceso, el Espíritu Santo las va, ¿cómo decirlo?, guiando, ¿cierto? Nos va mostrando qué pasos dar, cómo dar los pasos para que al final se vea el resultado que Dios quiere en ti y en mí. Ahora quiero decirte algo, la prueba siempre va a desarrollar también confiabilidad en ti, en Dios. Cuando nosotros pasamos por una dificultad y vemos y tenemos la convicción de que Dios nos ha ayudado, de que efectivamente
podíamos pasar y que Dios sabía lo que estaba haciendo, entonces nuestra confianza en Dios crece aún más. Podemos pararnos y mirar las circunstancias. Yo pasé por ahí, Dios te va a ayudar. Yo recuerdo hace años cuando nació mi hijo Juan, les he compartido que él estuvo en UCI por unos días y en una situación crítica, y el que era mi pastor allá en República Dominicana, el pastor Rafael Montalvo, él me decía, yo estaba angustiado, atribulado, y él me miraba y me decía, mi hijo, no te preocupes, así vamos a reír después. Y yo decía, ¿cómo me puede decir eso él? Y efectivamente fue así. ¿Y por qué? Porque él había pasado por una situación parecida, y él había aprendido que podía confiar en Dios en medio de esa dificultad. La prueba nos muestra si somos o no confiables nosotros. La gente nos mira y se da cuenta cómo reaccionamos en la dificultad. Hay un dicho que a veces nosotros somos como esas bolsitas, esas funditas de té. Solamente se sabe cuál es nuestro contenido cuando lo meten en agua caliente. Cuando la meten en agua caliente, que sale todo el sabor, toda la esencia de lo que realmente hay en nosotros. Así pasa cuando atravesamos por las pruebas. Pero ¿sabes una cosa? En esta mañana quiero hablarte de una palabra también que se coloca como sinónimo, y es la palabra tentación. A veces la gente ve prueba y tentación como sinónimos, pero son diferentes, y es lo que más o menos hoy vamos a enfocarnos y aprender y estudiar un poco lo que dice la palabra, que es lo realmente importante. No es lo que le parece a Pacho, no es lo que le parece a la iglesia, es lo que dice la Biblia. Bueno, lo que le debe parecer a la iglesia y lo que le debe parecer a Pacho es lo que dice la Biblia, que es realmente la verdad y la vida, ¿cierto? La que nos lleva y nos revela realmente cuál es el corazón de nuestro Padre Celestial. Ahora, ahí encontramos una expresión, y quiero arrancar por esta expresión en el versículo 13. Dice, cuando seamos tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer algo mal y jamás tienta a nadie. Bueno, cuando yo veo esta porción, me doy cuenta, número uno, tengo que recordar que este fue un texto escrito inicialmente para los judíos, y ellos creían que todo lo bueno y lo malo provenía de Dios. Había esa idea, ese concepto, que todo lo bueno y malo que me viene es de Dios. Y bueno, no es así. Hablando ya técnicamente o desmenuzando, la Biblia nos muestra, y este versículo nos muestra que no es así. Hablábamos de que Dios prueba nuestros corazones, pero ahora estamos hablando de la tentación. Y como nos deja ver esta porción, la tentación no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿quién es el que nos tienta? ¿Quién es el tentador? ¿De dónde vienen las tentaciones? Bueno, dice en Mateo capítulo 4, versículo 3, vamos a buscarlo. Dice, voy a leer un poquito más arriba. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí fuera tentado por el diablo. Entonces, ¿quién lo tienta? El diablo. Dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. Y en ese tiempo el diablo se acercó y le dijo, mire cómo lo tentó, se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen. Volvió a tentarlo, ¿cierto? Entonces aquí vemos quién es el que está tentando. Satanás. Bueno, vamos a buscar también Lucas capítulo 4, vamos a ver si no me equivoco en mis apuntes. Versículo 13 dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Bueno, ahí nos deja ver dos cosas. Número uno, Jesús
el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado. Hay una cosa que hay que hacer claridad. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces Él está tentando la parte humana, porque Dios no puede ser tentado. Entonces Él está tentando o tratando de que tropiece. ¿Quién? La parte humana de Jesús. Y fíjense, hay otra cosa importante aquí, dice, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. O sea, imagínense, si era Jesús 100% Dios, 100% hombre, y tocó su humanidad a través de este momento, este tiempo de 40 días en que Él estuvo en el desierto y vuelve después más adelante, porque uno cree que Satanás se va y ya te deja quieto, dice hasta la próxima oportunidad. O sea, siempre van a haber veces que el enemigo va a volver a tratar de atacar tu vida, y por eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y por eso Dios nos prepara a través de las pruebas, a través de todas estas cosas, para que la próxima vez que venga el enemigo sobre nosotros, nosotros estemos preparados y sepamos cómo reaccionar frente a estas dificultades. Ahora, también me llama la atención Tesalonicenses. Bueno, aquí no apunté cuál de los dos era. Espero vamos que sea el primero. 3, versículo 5. Por lo tanto, por esta razón, cuando ya no pude más, bueno, esta no es. Vamos a ver si es la segunda. No, parece que me equivoqué de cita. Bueno, pero entonces ahí estamos viendo en estas dos, la de Mateo y de Lucas, que el enemigo es llamado, o Satanás es llamado el tentador, y que precisamente él nos tienta. ¿Por qué? Porque es el enemigo de Dios. Diablo significa eso, enemigo de Dios, y bueno, y si es enemigo de Dios, él trata de destruir y confundir la obra de Dios. Y la obra de Dios somos tú, la iglesia, la familia, las instituciones que Dios ha creado. Ahora, yo te decía, Jesús fue tentado durante esos 40 días y el enemigo estuvo insistiendo para que él tropezara. Y hay una cosa que podemos aprender: la forma de resistir al diablo es a través de la Escritura, ¿cierto? ¿Cómo fue? Él repelió a Satanás a través de la Escritura. Por eso es importante que tú la leas, y por eso es importante que te la aprendas, que retengas versículos, repita y repita hasta que lo aprendes, porque en algún momento, cuando lo vayas a necesitar, cuando el enemigo venga, tú estés preparado, tengas un depósito de palabra, de recurso espiritual para poder resistir al enemigo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. Una declaración interesante, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Incluso en otra traducción dice, él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Una cosa es la tentación y otra cosa ya es el pecado. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es el recorrido de ese pecado. Cómo en un momento comienza siendo tentado uno, pero hasta dónde y cuándo se convierte en pecado. Ahora, ahí en el capítulo 1 que estamos leyendo, estamos en Santiago, ¿cierto? En el versículo 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, y cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Entonces, hay 3 instancias ahí que yo puedo ver. Número 1, como dice otra traducción, su propia concupiscencia nos atrae o es atraído, ¿cierto? Nosotros no pecamos porque sí, es porque previamente ya en nuestro corazón hay un deseo a atraer eso, ¿cierto? Cuando es como
eh, yo aprendía cuando mis hijos estaban pequeños, a ellos no les atraía el dulce ni la gaseosa, hasta que un día alguien les dio a probar la gaseosa y el dulce. Cuando ellos probaron eso, entonces ya su cuerpo les pedía dulce, ¿cierto? Cuando los veían, se le aguaba la boca. Lo mismo pasa con nosotros, hasta que alguien siembre en nosotros esa raíz, ese deseo, esa concupiscencia, no comienza a generarse la necesidad y el deseo por el pecado, ¿cierto? Yo recuerdo una vez estaba escuchando sobre una experiencia de un niño. El niño, la mamá, la hermana, las tías, era un niño de 3, 4 años, el niño a veces entraba a la habitación y a las habitaciones de la tía y de la mamá y veía a su mamá en cuera, se bañaba con la mamá en cuera, se bañaba con las hermanas en cuero y nada pasaba. Pero un día alguien lo hizo ver pornografía, un día alguien sembró en él los deseos sexuales y desde entonces cuando él vio a su hermanita desnuda, cuando vio a sus tías, ya la actitud frente a eso era diferente. Cuando ya él veía la revista donde veía la gente en ropa interior, ya su actitud, su corazón veía diferente. Entonces, algo en nuestro corazón hace que deseemos, que atraigamos el pecado, y eso también porque, usted sabe, antes de recibir a Jesús en nosotros está ya la naturaleza pecaminosa que nos atrae al pecado. Hay cosas que hemos heredado, ¿cierto? Pecados generacionales, disposiciones a pecar, ¿cierto? Lo que se llama la concupiscencia, ¿cierto? Que nos atrae. Hay cosas que en la familia han estado por años y que heredamos, ¿cierto? Nuestra disposición a ese tipo de pecados, al alcohol, a la lujuria, al pecado, al desenfreno, en algunos casos al homosexualismo, en otros casos a la mentira, al hurto. Hay cosas familiares que se heredan y que se aprenden, ¿cierto? Un niño que nace y ve a su papá diciendo malas palabras, tratando mal a su mamá, en ese ambiente él va a crecer y es lo que en él va a estar y lo que él va a hacer cuando él crezca. Entonces, en primera instancia, hay algo en nosotros que atrae, que nos atrae hacia el pecado. En la segunda instancia, dice, esa concupiscencia, esos deseos, da luz al pecado. Comenzamos a procesar, ¿cierto? Y ya tenemos la actitud para pecar. Te pongo un ejemplo. Una persona, si ya no está previamente eso en su corazón, una persona puede ver un fajo de billetes de dólares y si su naturaleza aún es sana, aún no está tocada, él va a preguntar, ¿de quién es eso? Se le cayó a alguien. Pero si su corazón está dañado, ¿me entiendes? Lo primero que hace es ver y mira para ver que nadie lo esté viendo y la coge y se lo mete en el bolsillo, ¿cierto? Y se justifica, no, es que eso me lo encontré, o sea, ya alguien sembró, ya alguien, eso que estaba en nosotros comienza a procesar y da, como dice ahí, y da a luz el pecado. Y cuando da a luz el pecado viene la muerte, porque el pecado trae muerte espiritual a nuestra vida, y sobre todo cuando ya lo hemos practicado, cuando ya no nos da nada. La primera vez que practicamos algo estamos asustados, pero la segunda, la tercera ya le perdemos el miedo, ¿cierto? He escuchado en el caso de los sicarios que lo difícil es matar al primero, ¿cierto? Después del primero, del segundo, ya no tiene sueño, ya dicen ellos, pues, que ya los demás son fáciles porque ya le perdiste el temor, ya no te da, como dicen ellos, asco volver a hacerlo. Entonces, está en nosotros la naturaleza pecaminosa y se desarrolla. Ahora, la tentación, la palabra tentación es traducida también como seducción, ¿cierto? Como trampa, como atracción que destruye. Y eso es algo que vamos a ver ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre las pruebas y hay una diferencia entre las tentaciones. Mientras que las pruebas vienen de Dios, hay algunas citas bíblicas ahí que te dan un ejemplo, las tentaciones no provienen de Dios. Ahí lo vimos, ¿cierto? Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. Jesús no fue tentado en su parte de Dios, fue tentado en su naturaleza de hombre, ¿cierto? Y él no estaba siendo tentado por Dios, porque Dios
como era 100% Dios, era ahí también, Dios no lo podía, y Dios no lo tienta ni lo estaba tentando, ¿cierto? Ahora, mientras que las pruebas son para crecer, vuelvo y retomo lo que he venido diciendo. Cuando Dios te mete en una prueba es porque Dios sabe que puedes salir de ella y sabe a dónde te quiere llevar, a qué nivel de fe, a qué nivel de vida, a qué nivel de confianza te quiere llevar. Mientras que las tentaciones que provienen precisamente de Satanás, como venimos diciendo, son para destruirte. Lo único que Satanás busca cuando te mete el pie, cuando vienen los tropiezos, es que tú caigas y te destruyas, ¿cierto? Y seas destruido. Ahora, las pruebas, al superarla, nos llevan a otro nivel de vida, ¿cierto? Nos ayudan a ser mejores personas, a ser más confiables para Dios y a tener más confianza en Dios. Mientras que las tentaciones, al superarlas, cuando superamos las tentaciones, Dios nos ofrece una corona de gloria, pero es Dios, es Dios. ¿Cuál es el propósito? Destruirnos las tentaciones. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darnos vida y ayudarnos a crecer. Ahora, en las pruebas, Dios se propone, en este cuadro que encontré en internet, nos muestra algo interesante. En las pruebas son por poco tiempo, no durarán más de lo que nosotros podemos soportar. Cuando una prueba es larga, es porque nosotros mismos no hemos encontrado la salida, ¿cierto? Porque Dios, y eso dice la Escritura, desde que entramos en la prueba, Dios ha provisto la salida. Pero si no la encontramos, es porque ese nivel de crecimiento no se ha dado, ¿cierto? Eso que Dios quiere trabajar en nosotros, no lo ha podido trabajar porque a veces hemos sido tercos, porque a veces nos hemos obstinado, porque yo no quiero, porque yo no quiero, porque yo no quiero. Entonces eso nos demora en el desierto, como el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel se demoró 40 años porque su corazón era duro y se resistía y cada vez se volvía a los dioses, se volvía rebelde, etcétera, etcétera. No quería cumplir el propósito para el cual Dios lo metió en el desierto y al cual quería llevarlo a la tierra prometida, ¿cierto? Pero si fuera, dicen los estudiosos, que desde cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, a pie podía llegarse en 3 días. Bueno, y hoy en día con las tecnologías y con los aviones, en menos de media hora, ellos podían llegar de un lugar a otro, o se puede llegar de un lugar a otro. Pero estuvieron 40 años precisamente por el corazón tan duro que tenía el pueblo de Israel y su actitud en el desierto también. Ahora, son necesarias, nos muestra el cuadro en la parte verde, son necesarias para enseñarme la paciencia, para formar mi carácter, ¿cierto? Para poder tener confianza, y ese carácter ahí es para formar aún más mi confianza en Dios, en el Dios, me permite conocerlo, que no es cuando yo quiero, Señor, ¿por qué no me has sacado de esto? ¿Por qué no me salaste de una vez? Porque Dios quiere enseñarnos que Él es el que tiene el sartén por el mango, como decimos nosotros. No es cuando nosotros queramos, no es por la pataleta que tú hagas, no es por lo mucho que tú llores, es porque Él pueda conformar, darnos forma a la imagen de Cristo Jesús como Él quiere hacerlo. Ahora, también la prueba produce aflicción, pero ¿sabes una cosa? Él la permite para que nosotros podamos mostrar qué es lo que hay oculto en nuestro corazón. A veces en momentos de aflicción yo le he mostrado rebeldía, ira. En esto, bueno, hace como un mes, tuve una discusión con mi esposa y ella se quedó así por todo lo que salió de mi corazón, que había estado ahí guardado, y decía, yo no sabía que te había herido de tal forma durante tanto tiempo. Pero en ese momento se dejó ver, salió todo eso y Dios lo sacó para sanarlo, ¿cierto? Entonces Dios saca cosas de tu corazón, no para decir que tú eres una cucaracha, para decir que tú no sirves, para desecharte, no. Para que salga eso y puedas ser sanado y puedas ir a otro nivel. Ahora, Él quiere limpiarte y que puedas recibir las bendiciones a la manera y con un corazón sano como Él lo ha dicho. Ahora, no olvidemos, no podemos olvidar que si soportamos la tentación, Dios nos ha prometido una corona de gloria, ¿cierto? No es para aquellos
que sí, que han estado ahí, no, que han podido soportar, resistir y superar esta dificultad o esta tentación, ¿cierto? Cuando el Satanás ha estado dándonos, probándonos y hemos logrado resistirlo, poner una barrera, poner límite a su trabajo en nuestra vida. Lo que viene cuando Satanás huye, así como pasó con Jesús que se fue, pero volverá. Pero ya en ese momento nosotros comenzamos a disfrutar de una corona de gloria, una bendición, una paz, una confianza y un nivel de fe aún mayor. Ahora, en todo este proceso Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Se acuerdan que Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin? Y eso quiere decir en los momentos buenos como en los momentos malos. A veces nosotros cuando sentimos que todo está bien, Dios está conmigo. Y cuando las cosas no están tan bien, sentimos, Dios me dejó, Dios no te ha dejado. Dios ahí en medio de la prueba o de la tentación está contigo, ¿cierto? Yo escuché una vez el testimonio de un hermano, de un amigo, que él un día salió de pelea. Pasó algo en la iglesia donde nos congregamos que no le gustó. Y salió rabioso, y yo no vuelvo y ahora me voy a desenfrenar. Y se fue para un bar. Y en ese bar, cuando entró, es que estaba viendo para ver con quién pecaba, quién se encontraba esa noche. Y resulta que se encuentra con otro hermano. Y cuando ellos dos se vieron, se pusieron a llorar. Y el Señor les habló a los dos. Y Dios les dijo, este no es su lugar. Entonces Dios aún había entrado ahí, había metido su mano en ese lugar para mostrarle que ese ya no era su lugar, que por mucha rabia, por mucha cosa, él estaba ahí con él en medio de esa situación y él salió. Hay otro caso de un hermano que también salió, pero ese venía era para Turbaco. En aquella época Turbaco estaba como despoblado, y habían casas donde venía la gente a desenfrenarse. Y me cuenta este hermano que él venía en una moto y venía para Turbaco porque venía a desenfrenarse y venía tan dándole cabeza el pecado y la rabia que no frenó bien y se estrelló contra la parte de atrás de una buseta. Y cuando cayó y abrió los ojos, vio que en la buseta, en la parte de atrás, en el vidrio, decía, Jesús está contigo. Y cuando se bajó la buseta, agarrarlo, ¿qué te pasa? No le había pasado nada, pero Dios lo había confrontado con esa situación y quería recordarle que aunque estaba en su corazón el pecado y la rabia, Dios estaba con él y no quería verlo destruido. Entonces, Él siempre ha estado con nosotros y está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta que Él está ahí, ¿cierto? A veces en su corazón dolido, esperando, ¿cierto? Que nosotros reaccionemos en la condición en la que nos encontramos. Ahora, dice Proverbios capítulo 24, voy a leerlo, capítulo 24, versículo 16. Si efectivamente tú has caído, no es que debemos volvernos sinvergüenza, ¿cierto? De que, como dicen por ahí, el que reza y peca empata, no. Pero quiero saber que si has caído, dice Proverbios 24, versículo 16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta con una sola caída para derribar al perverso. Cuando tú eres justo, o sea, cuando ya tú has sido justificado por la sangre de Cristo y tropiezas porque Dios sabe que vas a tropezar, que vamos a tropezar porque desde el día que conocimos a Jesús, que Él entró en nuestra vida, que fuimos sellados, ahí está el Espíritu Santo tratando de llevarnos a un mejor nivel, pero eso no quiere decir que no vamos a fallar, que no vamos a tropezar, ¿cierto? Pero si estás en esa lucha y llegas a tropezar, dice ahí que el Señor, a través de su Espíritu Santo, Él te levantará, aunque tropieces 7 veces, o sea, siempre Él te va a levantar, ¿cierto? En cambio, el que no tiene al Señor tropieza y se queda tirado en el piso. Ahora, hay una situación que también es una realidad, y es que a veces Satanás quiere tentarnos
Pero como nosotros hemos resistido por la actitud que tenemos, por cómo enfrentamos, eso se convierte en una prueba. Y Dios entonces nos lleva a otro nivel de fe también. Porque una hermana decía que el diablo no lo sabe, pero él trabaja para Dios. A través de sus tentaciones, de sus ataques, lo que hace es que Dios convierte eso en fortalezas y en oportunidades para que nosotros crezcamos. Hay una situación, quiero ya ir hacia el final contándote. Una vez cuenta alguien que una hermana, una ancianita, estaba en el patio de su casa, estaba pasando por un momento difícil y levantó sus manos: Señor, ayúdame, no tengo nada que comer, envía tu provisión, yo soy tu hija. Estaba clamando en el patio y el vecino escuchó. ¿Y sabe lo que hizo el vecino? Se fue para una supertienda, hizo un mercado grandísimo y se lo puso en la puerta. Pero en una de las bolsas le puso un mensaje. Y el mensaje decía: esto te lo envía Satanás. Y bueno, esta hermana, cuando vio todo eso, metió sus bolsas y comenzó a glorificar al Señor. Gracias, Señor. Y cuando abrió la bolsa y encontró el papelito que decía que Satanás era el que se le había enviado, el vecino estaba así observando y escuchando para ver cómo iba a reaccionar. Y la viejita levantó sus manos y dijo: Señor, gracias, porque cuando tú quieres bendecir, usas hasta el mismo diablo. Y así tiene que ser nuestra actitud. Cuando estamos pasando también por tentaciones, nosotros tenemos que glorificar al Señor y decir: Señor, no importa el ataque, porque yo sé que tú tienes algo grande y poderoso para mí. Ahora, tú preguntarás: pastor, ¿pero qué tenemos que hacer o qué hacemos cuando estamos pasando por pruebas? Bueno, número uno, que ahí mismo Santiago nos dice que el que necesita sabiduría se la pida a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Señor, estoy en medio de esta prueba o de esta tentación. Señor, ¿qué hago? Envíame la palabra, muéstrame qué debo hacer. Y ahora, tenemos que pedir la sabiduría que viene de lo alto, porque esa sabiduría, como dice el mismo Santiago, es pacífica, es grata, ¿cierto? Es inteligente. Y si ese mensaje o esa palabra que recibimos nos muestra el carácter de Dios, entonces vamos a poder superar o esperar a que Dios responda adecuadamente. Hay otra sabiduría que es la del mundo, que es carnal, es diabólica. Si lo que tú en medio de esta dificultad lo que recibes es: véngate, dale duro, dale por la cabeza, no sé qué cosa. Esa sabiduría no proviene de Dios, viene de Satanás, que quiere hacerte tropezar. Así que nosotros, número uno, tenemos que pedir sabiduría, y esa sabiduría que viene de lo alto. Número dos, cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las tentaciones, como dice el mismo Santiago, y en otro domingo vamos a estar hablando de eso, lo primero que tú tienes que ver, hermano, es cerrar la boca. Nosotros, cuando estamos en las pruebas o en la dificultad, hablamos y decimos lo que no debemos decir. Ofendemos, ¿cierto?, en la manera en que no debemos decir. A veces muchas veces he visto gente que en medio de la dificultad: yo no voy a volver a la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios, ¿me entiendes? Y Dios está escuchando eso. Yo quiero decirte, la persona que más te ama está esperándote a que te reconcilies. Y a veces, quiero decirte, tiene que ver, como decía, por tu propia concupiscencia, no por Dios. Muchas veces he escuchado gente renegando por la dificultad, y resulta que eso muestra, por eso la prueba muestra lo que hay en tu corazón, que lo que realmente había era rebeldía. Y por eso necesitabas pasar por ahí. Ahora, lo tercero que tienes que hacer, que es muy, muy importante, es orar. Orar, como dice ahí en Santiago, orar sin dudar, creyendo, que no seamos como las olas, ¿cierto?, que van y vienen, sino todo lo contrario. Orar con firmeza, con confianza, de que Dios no solo te va a enviar sabiduría, sino que también te ayudará a controlar la lengua y te dará la fortaleza para salir adelante de la situación. Otra cosa que tienes que hacer, la número 4, enfócate en la meta, ¿cierto? Cuando nosotros vamos para el proceso que Dios tiene,
para lo que Dios quiere hacer. A veces cuando nosotros miramos la dificultad, como te acuerdas que Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero cuando miró a los lados y vio las tormentas se comenzó a hundir, ¿cierto? Y nosotros cuando nos desenfocamos, cuando miramos para nosotros, comenzamos a mirar el problema, nos desenfocamos y comenzamos a hundirnos. No encontramos la salida. Pero si estamos enfocados en Dios, a los lados truenos, tormentas, de todo, el diablo haciendo por todos los lados, pero tú estás enfocado en Dios y sigues caminando a la meta, ¿cierto? Y podrás así gozarte de todas las victorias y vas viendo cómo Dios te va llevando de gloria en gloria. Y lo último, muy importante, seamos agradecidos. ¿Cómo así, pastor? En medio de la prueba yo agradecí, sí. Señor, gracias porque, por ejemplo, yo tenía un amigo, le salió un cáncer en los ganglios y él decía, Señor, gracias porque no fue ni en el estómago, gracias porque no fue en los pulmones, me estaría ahogando, gracias porque, Señor, gracias porque en ese lugar, aunque es doloroso, Señor, tú vas a hacer algo nuevo, grande y diferente. Bueno, y él es mi amigo Popín, está sano, luchando, predicando allá en República Dominicana. Y un día yo le decía, Popín, yo no hubiera podido soportar eso. Y él me decía, mi hermano, tienes que ser agradecido, porque yo tampoco hubiera pasado por las cosas que tú has pasado. Entonces, sea cual sea la dificultad, seamos agradecidos con Dios. Señor, gracias porque estás en la prueba. Gracias porque pudo haber sido peor. Gracias porque tú tienes la salida a esta dificultad aunque yo no lo vea. Ser agradecidos nos lleva a ver las victorias. Ser agradecidos nos permite en la dificultad ver las cosas que no valoramos, pequeñitas, como grandes cosas y sobre las que nos podemos apoyar para ir saliendo del hueco donde nos hemos metido o nos han enviado o nos han metido. Amén. Así que, amado, en esta mañana yo quiero finalmente recordarte, una cosa son las pruebas, una cosa son las tentaciones. Las tentaciones no provienen de Dios porque Dios no tienta. Las tentaciones vienen de Satanás, que quiere hacernos tropezar, caer y destruirnos, mientras que las pruebas son enviadas por Dios para refinarnos, para tratar con nosotros y hacernos mejor. Yo quiero decirte, ¿hasta cuándo las pruebas? ¿Hasta cuándo pasaremos por? Hasta que tengamos la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Mientras estemos sobre la tierra, viviremos tentaciones, viviremos pruebas, pero Jesús nos dijo que Él ha vencido el mundo, que Él ha vencido las dificultades, que estaría con nosotros todos los días y que finalmente seríamos aprobados. Si te agarras del Señor, vas a salir de estas cosas aprobado. Como un obrero aprobado que utiliza bien la palabra de Dios y que sabe hacia dónde Dios lo va a llegar. Amén. Entonces en esta mañana yo quiero decirte, suelta esa carga, suelta esa queja, suelta ese negativismo, suelta esa actitud y di, Señor, estoy agradecido porque en medio de las dificultades, número 1, tú estás conmigo, número 2, tú me das esperanza y número 3, has prometido que me sacarás de esta dificultad en el nombre de Jesús. Y quiero orar por aquellas personas que están en estos procesos de prueba para que puedan tener la fortaleza, puedan tener la actitud correcta. Quiero orar por aquellas personas que tienen dificultades o que están pasando por pruebas en el tema de salud o en los temas de economía. Padre, tú eres Dios fuerte, tú eres Dios sanador. Pon tu mano sobre mis hermanos, sobre mis amigos que necesitan un toque en su cuerpo, Señor. Sana toda dolencia, tritura todo cálculo en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, nuestra confianza y nuestra oración en tu proceder, en tu mecanismo, en tu proceso de sanidad. Hay gente que quisiera ser sanos así. Yo quisiera que mi esposa fuera sana así. Pero a veces Dios, una cosa son los milagros que son instantáneos y otras son las sanidades que son progresivas. Y yo estoy viendo que Dios está sanando a mi esposa. Dios está liberándola de todos esos cálculos a través de un proceso. Y pronto
confío en Dios en que pronto veremos y diríamos, Señor, gracias porque has sanado a mi esposa, gracias porque has sanado a mis hermanos, a mis hermanas que estaban pasando hoy por momentos difíciles. Yo quiero orar también por tu matrimonio que está pasando por un momento de prueba, y yo quiero declarar sobre ti que tienes la sabiduría, que tienes la actitud correcta para pelear por tu matrimonio. Y si alguno de los dos está pasando por tentación, a veces sí tentación, quiere destruir tu matrimonio, yo reprendo al devorador, yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Ordenamos en el nombre de Jesús que sueltes este matrimonio, esta familia, y salgas huyendo de este hogar, de esta familia, en el nombre de Jesús. Declaramos que este hogar, que esta familia le pertenece a Cristo Jesús. Declaramos que Cristo Jesús tiene su mano puesta sobre ellos porque los está moldeando y los va a llevar a ser un mejor matrimonio. Un matrimonio que es testimonio y que es luz para las otras familias y aún para las próximas generaciones. Y también, Padre, quiero orar por aquellos que están endeudados, aquellas personas que tienen obligaciones económicas, están apretados. Y, Señor, Padre, confiamos en que tú has provisto, has desatado la provisión, que esta es una semana en que abres puertas, Señor. Abres puertas, desatas nudos, Señor, en el nombre, desatas provisiones, desatas trabajos, oportunidades de trabajo para que mis hermanos puedan recibir la provisión y puedan ser libres de toda deuda. Amén. Gracias, Padre. Gracias por esto que has hecho en esta mañana. Gracias por la palabra que has hecho descender, que ha salido de tu corazón, que has utilizado a este barro, a este vaso imperfecto, a este barro en formación para hablar y traer más misericordia a cada uno de ustedes.